aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Todos sabemos que durante todos estos días hemos estado hablando acerca de la clave del avivamiento, y estuvimos hablando hace 2 domingos atrás acerca de la clave del avivamiento en Jerusalén. Luego estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la clave del avivamiento en Antioquía, y hoy pensaba yo hablar de mi parte acerca del avivamiento disruptivo en Filipos. Pero cuando entré al templo, el Espíritu Santo me dijo que no hablara de ese tema. Entonces me hinqué de rodillas, cosa que no acostumbro cuando llego un poquito tarde, hincarme de rodillas, para pedirle al Señor que entonces que me diga cuál es el mensaje. Y el Señor me dijo: quiero que me hable de Apocalipsis. Amén. Le dije: Señor, pero es los martes que estamos enseñando el libro de Apocalipsis. Y me dijo: es necesario que le hable a la iglesia sobre este libro porque estamos en el tiempo del fin. Dígale al que está a su lado: estamos en los últimos tiempos. El reloj profético de Dios se está activando, porque el reloj profético de Dios es Israel. De manera que hoy yo necesito que usted abra su corazón, porque a partir de hoy dejamos todo tipo de programación y vamos a enfocarnos en lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Mantenga su Biblia abierta en este libro tan importante de la Biblia como lo es el libro de Apocalipsis. Pero antes de leer el versículo 1, porque vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo, quiero ponerle un fundamento y quiero ponerle un contexto antes de entrar en la interpretación de este libro. El libro de Apocalipsis es un libro sumamente importante, porque en él está la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan. Algunos piensan que es la revelación de Juan. No es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan cuando se encontraba aislado, desterrado en una isla conocida como la isla de Patmos. Ahora bien, esa palabra Apocalipsis es la palabra griega apokalisos, que significa revelación. Diga: revelación. Y cuando hablamos acerca del estudio exhaustivo de la palabra de Dios y comenzamos a analizar hermenéuticamente la palabra de Dios, hay 3 términos que se usan en la hermenéutica para interpretar los textos bíblicos. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que se encarga de estudiar la palabra de Dios e interpretarla. Entonces, en la hermenéutica aparece la palabra inspiración, número 1, número 2, revelación, y número 3, iluminación. Diga conmigo: inspiración, revelación e iluminación. Cuando hablamos de la palabra inspiración, es la palabra teumateutos, que significa exhalar aliento, dar aliento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. De manera que la inspiración te asegura a ti lo que se dijo tal como se dijo.
En la inspiración se registran todo lo que se dijo, tal y como se dijo. Es la palabra inspiración, donde el Señor escogió alrededor de 40 hombres para escribir la Biblia, que es la palabra de Dios. De esos 40 hombres, 39 de ellos eran judíos y uno era gentil, que es el caso de Lucas. Pero también está la palabra revelación, Apocalipsis. ¿Y qué es la revelación? La revelación es destapar, descubrir el velo, correr el velo. Es dar a conocer un misterio que por muchos años estuvo oculto, estuvo escondido. Es la palabra revelación. Y luego está la palabra iluminación, que básicamente es la palabra griega, la cual significa la palabra fotismo, iluminación. De ahí viene el término fotografía, foto. ¿Te das cuenta? Fotografía, foto, fotismo del griego. Esa palabra iluminación significa, o quiere decir, la explicación de la revelación. Es cuando el Señor te trae luz, te enseña el contenido de la revelación. Amén. Entonces es importante que nosotros dominemos estos términos a la hora de interpretar el libro de Apocalipsis, para no sacar el texto fuera de contexto. Por eso los teólogos hablan de 3 principios de aplicación. Está la aplicación histórica, está la aplicación doctrinaria o profética número 2, y está la aplicación personal. Vamos a ver si ustedes están prestando atención, porque no veo a nadie escribiendo. En mi tiempo, cuando alguien estaba enseñando la palabra, yo tomaba notas para aprender, porque nuestra mente es muy fugaz y olvida demasiado rápido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un problema, y es que a la gente no le gusta anotar, no le gusta copiar. Esta generación, de hecho, tiene problemas en muchas materias, porque están tan aferrada la gente a la computadora, y ahora está usándose la IA. Se está tratando de meter la IA al sistema educativo en Estados Unidos, en Europa, para que los muchachos vayan a la escuela y no tengan profesor. Oye, ¿cómo va esto? No van a tener profesor los muchachos en la escuela dentro de poco, sino que van a tener un asistente. Y eso tiene su desventaja, porque no es lo mismo una respuesta automática, automatizada, que un maestro que te esté explicando la palabra. O sea, no es lo mismo que te esté explicando la clase. Entonces, por eso los muchachos de hoy dependen mucho de la tecnología, y finalmente se quedan vacíos, no adquieren el conocimiento ideal. Y eso es lo que está pasando ahora mismo muchas veces en el sistema educativo. No hay educación casi en los muchachos, lo que hay mucha tecnología. El tiempo está cambiando, pero para mal. Cuando yo esté enseñando la palabra, trata de tomar notas, aunque sea en tu celular. Ahí abre tu paquetico de notas y toma notas, porque así que se aprende. Amén. Entonces hay 3 aplicaciones, vuelvo y repito. Número 1 está la aplicación histórica, que consiste en verificar el contexto de esa lectura bíblica, de esos textos bíblicos. Usted busca el contexto histórico para usted no sacar ese texto fuera de contexto. Por ejemplo, ¿quién escribió ese libro? Esa es la aplicación histórica. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién se escribió el libro? ¿En qué año se escribió? En el caso del libro de Apocalipsis, se escribió en el año 95 después de Cristo. ¿Te das cuenta? Y en el caso de Apocalipsis, contextualmente, Apocalipsis es la continuación del libro de los Hechos. Son muy pocos los cristianos que saben eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que tiene 28 capítulos.
Pero ese libro de los Hechos históricamente quedó inconcluso. Ese libro de los Hechos, por decirlo así, registra los hechos del Espíritu Santo. Registra los hechos de los apóstoles. Pero registra la expansión de la iglesia tanto en Asia Menor, que era una zona geográfica, y Europa. La iglesia que nació en Jerusalén se expandió. El Espíritu Santo descendió en la iglesia, porque el Señor le dijo a ellos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 la palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia se expandió en Asia Menor, en Europa, llegó a muchos lugares. El reino de Dios se estableció con poder. Pero antes de que el reino de Dios se estableciera con poder, en Hechos capítulo 1 versículo 6, ahí hay una pregunta que la iglesia ignora muchas veces. Y la pregunta es la siguiente: Maestro, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta se hace después que Cristo muere y resucita. Después que Cristo resucita, duró 40 días con sus discípulos. Y ya Jesús estaba a punto de ser levantado. Ya Jesús estaba a punto de ascender a los cielos. Y los discípulos se reúnen con Jesús y le hacen esa pregunta a Jesús: ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús entonces le contesta lo siguiente: no toca a vosotros saber las sazones o el tiempo en que estas cosas van a acontecer. No se enfoquen en la restauración del reino por ahora. Más bien, necesito que ustedes sean llenos del poder de Dios y expandan mi reino espiritual. En otras palabras, ahora no habrá restauración de mi reino físico, sino que ahora lo que va a haber es una restauración de mi reino espiritual. De manera que ustedes van a sembrar en los corazones es el reino de Dios, pero no de forma física, sino de forma espiritual. Por lo tanto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esa pregunta quedó en el aire. ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor se reserva la contesta. Y 95 años después, oído con esto, 95 años después, el Señor se aparece con la contesta a esa pregunta. ¿Me están entendiendo? El Señor se aparece con la contesta de esa pregunta y trae la revelación del Apocalipsis y se la revela a Juan. De manera que hay una conexión histórica contextualmente entre Hechos capítulo 1 versículo 6 y Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 22. Porque el libro de Apocalipsis está dividido básicamente en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, ahí habla acerca de las salutaciones y acerca también del mensaje que Dios le dio a la iglesia de todos los tiempos. Porque las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis es una referencia profética. Porque Dios le habla a las iglesias que existieron en el tiempo de Juan, que para nosotros representa el pasado. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le habla a la iglesia actual, a nosotros como iglesia. Ahí habla de la aplicación personal. Tú eres como lo de Éfeso, tú eres como lo de Esmirna, tú eres como los Tiatira, tú eres como lo de Sardi, o acaso tú eres como lo de la Odisea, o eres como lo de Filadelfia. Hay una aplicación personal de cada una de esas cartas para nosotros hoy,
¿Tú estás frío, estás tibio o estás caliente? Si no está ni frío ni caliente, entonces está tibio, y por cuanto eres tibio te vomito de mi boca. Hay una aplicación personal. Y también le habla, las 7 cartas le hablan a las iglesias del futuro inmediato. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia que se va a quedar, estoy poniendo el contexto para que entiendan lo que viene ahora, la iglesia que se va a quedar después del arrebatamiento. Porque hay una iglesia que se va y hay una iglesia que se va a quedar. ¿O usted cree que todo el que me está escuchando en este momento se va con Cristo? Oído con esto. No todo el que está en una iglesia ha nacido de nuevo. Por eso usted dice, pero ven acá, esa persona estaba en la iglesia muy bien, fue a las aguas del bautismo, se bautizó, confesó a Cristo y se bautizó, y luego que se bautiza, entonces en vez de seguir perseverando, se aparta y se va de la iglesia. Esa persona realmente no nació de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no consiste solamente en una confesión de fe. Porque muchos confiesan que Jesús es el Señor. Ahora mismo en la República Dominicana usted ve a personas de la farándula que creen en Dios y confiesan a Jesús, y hasta levantan sus manos y adoran nuestras adoraciones, pero siguen bebiendo, siguen bailando, siguen buscando mujeres. ¿Qué no pasó en la casa de Alofoque? Ahí pasó de todo. Y el último día que llevaron un concierto de adoración, porque estamos en el tiempo de la apostasía, donde los santos se están mezclando con lo profano. Ahora, usted no me verá en ese coro. Yo prefiero mejor tener 5 seguidores y no 5 millones de seguidores, y que al final yo me pierda y me vaya al infierno. Pero ahora hay una mezcla que la palabra le llama la apostasía. El comunismo se está metiendo en la iglesia, donde tenemos que compartir con todo el mundo y nada es nada. Todo eso lo vamos a explicar conforme a lo que la palabra de Dios establece en el libro de Apocalipsis. Porque mi deseo como pastor de esta grey es que un porcentaje muy alto se vaya en el arrebatamiento, el cual está casi sucediendo. Ese es mi deseo. Pero hay muchas iglesias que lamentablemente no llenan las expectativas ni las exigencias de Dios. Porque el que nace de nuevo tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Dígalo conmigo, el que nace, dígalo fuerte, el que nace de nuevo tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Algunas personas me preguntan, pastor, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará? Y yo le contesto, no pasará la iglesia por la gran tribulación. Ahora bien, te voy a explicar esa respuesta, y es que la iglesia nacida de nuevo no pasará por la gran tribulación, pero hay una iglesia que sí pasará, que es la iglesia que no ha nacido de nuevo. Tiene conocimiento doctrinario, va a la iglesia los domingos, casi siempre van los domingos, se reúnen en las casas y hasta oran, se saben el Padre Nuestro de memoria, el Salmo 23 de memoria, el 91 también, pero no han nacido de nuevo. Tú no le ves el fruto digno de arrepentimiento, no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Entonces ese tipo de iglesia es el que va a pasar por la gran tribulación. Pero esto yo se lo voy a explicar con más detalle cuando toque ese tema. Simplemente estoy poniendo hoy un fundamento, como diciéndote a ti, te estoy dando a probar el libro de Apocalipsis para despertar en ti el hambre por conocer más de ese libro, y usted diga, no me voy a perder esta enseñanza que es muy profunda y muy poderosa. Por ejemplo, no todo el que forme parte
de una institución religiosa se irá con Cristo en el arrebatamiento. Yo conozco instituciones en Estados Unidos, no voy a mencionar nombres por ética y estética, para que Facebook después o YouTube me vayan a bloquear el video, pero hay instituciones religiosas en Estados Unidos que han profanado el altar de Dios. Por ejemplo, hay una institución religiosa que yo conozco, que he predicado incluso en ese tipo de iglesia, que hace 20 años atrás le permitía a los homosexuales participar del servicio en plena comunión. Le permitió eso a esa comunidad. 10 años atrás modificaron el reglamento y le autorizaron a los pastores de esa institución religiosa que casen a los homosexuales y a las lesbianas. Pero eso era opcional, si él quería hacerlo o si no quería hacerlo. Pero hace 5 años atrás, antes de la pandemia, que cambiaron nuevamente el reglamento. Ya van 3 veces. Cambiaron nuevamente el reglamento y ahora era obligatorio que el pastor casara personas del mismo sexo, porque si no lo casaba, pues podía arriesgarse a ser demandado. Eso fue en el gobierno de Biden. Por eso Dios permitió que gane Donald Trump, porque ese gobierno de Biden estaba sacando a los estadounidenses de los principios escriturales con el cual esa nación fue fundada. Muchos amigos míos que formaban parte de esa institución religiosa, ¿qué hicieron? Pusieron su carta de renuncia y se fueron de esa iglesia. Y es la iglesia más grande y más poderosa económicamente de los Estados Unidos de América. Y no es católica, es evangélica. Pero hace 2 años atrás cambiaron nuevamente, por 4ª vez, el reglamento y permitieron ahora que sus pastores, si son gay, que pastoreen siendo gay. Y ahora esa institución, Ezequiel, tiene pastores homosexuales y pastoras lesbianas. Porque tú le das una uñita al reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas se coge el brazo completo. Y yo tengo familiares en Estados Unidos que formaban parte de esa iglesia, y cuando vieron que le pusieron un pastor homosexual, un tío mío dijo: por aquí me queda más cerca, me voy de aquí, esto no lo aguanto yo. Yo pregunto, si ese pastor es homosexual o esa pastora es lesbiana y tiene su pareja y son pastores los dos y viven como marido y mujer, ¿qué le queda a esa pobre congregación? ¿Qué tipo de enseñanza se le está dando a esa pobre congregación? Y yo pregunto, ¿esa iglesia cuando Cristo venga se irá en el arrebatamiento? Y así hay montones de iglesias. Por eso, en la enseñanza pasada, del martes pasado, por Zoom, yo estuve diciendo que hay una estadística que salió en estos días, donde de cada 100 evangélicos, el 20% ha nacido de nuevo. O sea que el otro 80%, aunque esté en la iglesia alabando a Dios, en realidad no ha nacido de nuevo. Por eso que usted ve que esas iglesias crecen tanto numéricamente, porque el pastor lo que hace es que le permite todo. Son evangélicos que fuman, son evangélicos que se fuman su juca, son evangélicos Josías que se beben su romo, el romo, la cerveza, se buscan sus mujeres. Y eso ya ha llegado a la República Dominicana. Ya esa cultura liberal ha llegado a la República Dominicana. Y por eso tú ves hasta pastores fornicando, profetas violando hasta niños, pastores violando niñas y niños. Porque no todo el que está es. Los hijos de Dios se conocen. Los hijos de Dios se conocen de lejos. Es como el árbol que da fruto, que se conoce.
Cuando usted ve una mata de mango, usted sabe que es de mango por sus frutos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted ve una mata de lechosa, usted sabe que es de lechosa por sus frutos. Pero ahora mismo, cuando usted ve un evangélico, usted no sabe si es evangélico o no es evangélico. Usted no sabe de quién es. Por eso no se confunda. No piense que esta iglesia es una iglesia de corte moderno, liberal. No. Una cosa es que nosotros permitamos, según la palabra, que la mujer vista decentemente y con pudor, porque no somos religiosos, ¿verdad? En ese sentido, la mujer tiene que vestir bien, arreglarse bien, pero no es que la mujer va a andar como si fuera una prostituta, enseñando los pechos y enseñando sus nalgas. No es que el hombre va a andar por ahí desacatado, haciendo lo que le dé la gana. Todo el mundo sabe, el que me conoce sabe el tipo de doctrina que hay en esta iglesia. Pero somos muy permisivos a veces y nos hacemos de la vista gorda. Y ya hoy en día nada es nada. Por eso el 20% es el que se va a ir. Y yo espero que tú formes parte de esa estadística. Yo espero que usted sea de esos 20. Eso significa que de cada 100 creyentes, el 20% se irá en el arrebatamiento. El otro 80% se quedará para pasar la gran tribulación. Pero eso se lo voy a explicar después. Solamente le estoy dando los anuncios. Se lo voy a explicar después, versículo por versículo. Y le voy a explicar por qué ese 80% se va a quedar. Por eso usted tiene que procurar con diligencia no ser hallado falto. Dígale al que está a su lado, procura con diligencia no ser hallado falto. Ay, pastor, pero ya yo levanté mi mano, dicen algunos. Ay, pastor, pero ya yo me convertí a Cristo. Ay, pastor, pero yo confesé que Jesucristo es el Señor. Ay, pastor, yo hablo en lengua, ya Dios me bautizó con su Espíritu Santo y soy salvo. Sí, pero hay algo que la palabra dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Díselo al que está a su lado, tiene que perseverar. Tiene que perseverar. Dígale al que está a su lado, déjate de estar jugando. Díselo ahora mismo, es a usted que Dios le está hablando hoy. Deja de estar jugando a la religión. El Señor no quiere creyente tibio. ¿Sabe lo que es un tibio? El que ni es frío ni es caliente. Debe explicarle esto porque la Biblia habla figurativamente. El frío es aquel que no es nada. Es el inconverso que se está gozando en su mundo afuera. El caliente es el que está firme en el Señor y cuando Cristo venga se irá con él. Y el tibio es el que está en las dos aguas. Un día está caliente y otro día está frío. Está entre Lucas y Juan Mejía. Está a media tinta, ese es el tibio. Entonces el tibio no se goza ni afuera en el mundo, ni se goza adentro. El tibio no se goza afuera porque ante el mundo él es cristiano y va a la iglesia. Y él no hace nada que le perjudique porque él quiere guardar su apariencia. Y por eso no bebe en público, por ejemplo, no busca mujer en público, sino que lo hace en secreto. Por WhatsApp, se enamora por WhatsApp, le mandan fotos indecentes por WhatsApp, se cita en una cabaña donde nadie lo está mirando por WhatsApp. Y como nadie me está mirando, piensa él, pero hay un ojo que todo lo ve. Hay un ojo que todo lo ve. Nadie te está mirando, pero Dios te está mirando. Nadie te está observando, pero Dios te está observando. Entonces el que es tibio es un pez que está en las dos aguas. Entonces no se goza afuera porque aparenta que es, aunque sabemos que no es. Y no se goza adentro porque Dios no puede ser burlado.
y tú te estás engañando a ti mismo, no estás engañando a Dios, entonces tú estás triste en la iglesia porque tú sabes que tú no eres nada. Porque hay mucha gente que se convierten porque se enamoraron de la sierva en la iglesia. Me gusta esa hermana, me gusta esa sierva. Y cuando la sierva está en comunión, él también se pone en comunión. Y aparenta que es un buen adorador, pero es para que la sierva lo vea. Y se hinca de rodillas y hasta lengua habla, se la inventa. Porque es que el tipo está enamorado. Ese es el tibio. Ese es el tibio. ¿Tú sabes cuántos evangélicos tibios hay en el grupo de adoración? No estoy hablando del grupo de adoración de aquí. Pero ahora mismo en los altares se están subiendo personas mundanas que tocan para el mundo y tocan también para el reino de Dios. Están mezclando las cosas. No, porque yo vivo de eso. Yo vivo de la música. Ese es mi talento. Eso es lo que yo sé. Pues entonces, dedícale ese talento completo al Señor, como lo han hecho otros que no tocan para el mundo y Dios le provee todo. Entonces, esos son los tibios que, teniendo conocimiento de la palabra, no viven conforme a la palabra. Y la Biblia dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y le es pecado. Amén, hermanos. Entonces, esos cristianos tibios, la palabra dice que el Señor lo vomita de su boca. El Señor lo desaprueba. El Señor lo pone en balanza y son hallados faltos. Entonces, este libro de Apocalipsis es para los fríos, para los tibios y para los calientes. Díganle al que está a su lado: este libro de Apocalipsis fue escrito para los fríos, para que se conviertan, para los tibios, para que se calienten, y para los calientes, para que se calienten mucho más. Un aplauso fuerte al Señor. Ahora vamos al versículo 1. No se asuste que el mensaje no es largo, porque no se desespere, vamos a ir estudiando versículo por versículo. El Espíritu Santo no anda deprisa, Él anda tranquilo, y el Señor te va a hablar tranquilamente a través de esta palabra. Vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a interpretar los primeros 2 versículos. Y la pregunta es: ¿para qué es este libro? Esta revelación, ¿para qué fue que Jesús la trajo? Vamos a ver. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Dios inspiró este libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan, y lo hizo para manifestar algo. ¿Para manifestar qué? Para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Diga: para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Y le dio a Juan la revelación del libro de Apocalipsis para mostrarnos a todos nosotros los eventos que han de suceder. Ahora mismo hay más de 51 conflictos geopolíticos en el mundo. La gente solamente piensa que los únicos conflictos que hay es entre Israel y Hamás o Gaza. Otros piensan que los únicos conflictos que hay es entre Rusia y Ucrania. Otros piensan que los únicos conflictos que hay es entre Estados Unidos ahora mismo y Venezuela.
No, hay 51 conflictos geopolíticos, como que el mundo se está preparando para algo grande que viene. Casi se está armando una tercera guerra mundial entre los países europeos que forman parte de la OTAN y Rusia, que era un imperio y que sigue siendo un imperio. Antes se conocía como la Unión Soviética. Sigue siendo la Unión Soviética, lo único que ahora se le llama Rusia. Y el gigante asiático China ya despertó de su sueño y está creciendo económicamente de forma extraordinaria. Todo esto está plasmado en este libro. Todos esos acontecimientos actuales están plasmados en este libro. Todo esto se profetizó. Así que suelta la idea de usted pensar que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico o místico, porque hay creyentes que piensan que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, que no es un libro literal, es un libro místico. No, es un libro contextual y textual, es un libro literal. Todo lo que dice Apocalipsis se ha de cumplir literalmente, porque Dios en este libro lo que está mostrando es lo que va a suceder muy pronto. Usted dirá, pastor, pero el libro de Apocalipsis se escribió 95 años después de que la iglesia primitiva fuera fundada, y ya hace más de 2000 años que Jesucristo vino y no ha vuelto. Sí, porque Él dejó algunas señales previas a su venida, y esas señales previas a su venida no se habían cumplido 1000 años atrás. Esas señales previas a su venida no se hubiesen cumplido 1900 años atrás. Ahora, esas señales previas a su venida se están cumpliendo hoy, 2000 y pico de años después, al pie de la letra. Es decir, que el tiempo de los gentiles está llegando casi a su fin. Porque eso se está cumpliendo ahora. Algunos dirán, sí, pero desde que yo tengo uso de razón, se está anunciando que Cristo viene, que el fin se acerca, y no viene nada. Porque las condiciones proféticas no estaban dadas, pero ahora sí se están dando las condiciones proféticas. Por ejemplo, ya Israel es una nación. 1900 años atrás, Israel no era una nación. 1000 años atrás, Israel no era una nación. 500 años atrás, Israel no era una nación. Israel se convirtió en una nación en el año 1948, o sea, en el siglo pasado. Porque Ezequiel lo profetizó en Ezequiel capítulo 37. Es mucha información que tengo para darle. No se la puedo dar toda hoy, porque entonces vamos a convertir esto en un sancocho. Pero yo quiero que tú entiendas que la profecía de Ezequiel 37 se cumplió apenas hace 50 y pico de años atrás. 70 y pico de años, ¿verdad? Ya. Porque fue en el 1948. Calcule. Ya Israel es una nación, pero hay otras profecías que dicen lo siguiente: que Gaza iba a ser desarraigada, refiriéndose a la franja de Gaza. La palabra de Dios habla sobre esa franja de Gaza. Y actualmente, ahora mismo, noticia de hoy, Israel ya tomó total dominio de la franja de Gaza. Pero proféticamente Israel no solo va a tomar dominio de la franja de Gaza, sino de todo el pueblo palestino, porque esa tierra le pertenece al pueblo de Israel en conformidad a varias profecías que están en la Biblia. Israel tiene un pedacito de tierra, pero ese no es el pedacito de tierra que le corresponde a Israel. Por eso hay un plan de convertir a Israel como el gran Israel, donde Israel en el futuro
va a invadir otros territorios que le pertenecen, como Cisjordania, como Jordania, como Irán, parte de Turquía. Son territorios que le pertenecen a Israel y que está dentro de la Biblia. Esos planes y esos propósitos fueron anunciados por Dios en este libro sagrado conocido como la Biblia. Ahora, ¿por qué le menciono estos datos históricos? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Y no se puede entender el libro de Apocalipsis si no entendemos el plan de Dios con Israel. Porque el plan de Dios con la iglesia termina con el arrebatamiento. Y el plan de Dios con Israel se activa a partir del arrebatamiento. Entonces, si usted no entiende eso, no podrá entender el libro de Apocalipsis. Por eso yo siempre digo que este libro no es un libro simbólico ni místico, sino que es un libro literal. Dios le declaró la revelación a Juan por medio de su ángel. El ángel de Dios en este contexto es Jesucristo mismo. Cuando pensamos en ángeles en este contexto, estamos hablando de una aparición. ¿Quién se le apareció a Juan en el Apocalipsis? El mismo Jesús, con una figura completamente espiritual. Nota que Juan no está viendo una visión, Juan está viendo una aparición. Y eso es importante distinguirlo, porque una cosa es una visión, tú tener una visión de un ángel o de un personaje, y otra cosa es que ese personaje se te aparezca. Y cuando Jesús se le aparece a Juan, Juan cae como muerto. Lo mismo que le pasó a Isaías cuando vio la farda de Dios que cubría todo el templo. Dice la palabra que cayó como muerto. Y dijo: soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Jehová. Y cuando Jesús se le aparece a Juan, cayó como muerto. Ahora, ¿por qué? Por la impresión. Porque Juan conoció a Jesús antes de resucitar y lo conoció después que resucitó, pero no lo conocía como el Cristo glorificado. No conocía a Jesús como el Cristo glorificado. Y por eso cuando él le ve, según lo que dice la palabra en Apocalipsis 1, 17 y 18, él cae como muerto porque vio la aparición de ese personaje llamado Jesús. Cuando lleguemos a ese versículo lo vamos a desglosar, porque algo poderoso pasó allí. Porque Juan no solo escuchó la voz, sino que él se volteó para ver la voz. Y yo pregunto: ¿y cómo una voz se puede ver? Es curioso. Es curioso. Amén. De manera que cuando vemos el término ángel en el libro de Apocalipsis, nos estamos refiriendo a una aparición, a un mensajero celestial que se apareció en el plano terrenal. Ahora, ¿para qué se nos dio este libro? Aparte de manifestar lo que ha de venir muy pronto, número uno. Número dos, también se nos dio este libro para motivarnos a nosotros a vivir en santidad. Porque es que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí habla de guardar las palabras de esta profecía, porque no basta con tú leerla, no basta con tú escuchar esta palabra, tienes que guardarla. Dígale al que está a su lado: tienes que guardar las palabras de esta profecía.
De manera que el Señor tiene una segunda intención, aparte de Él mostrarnos lo que viene pronto, lo que va a suceder muy pronto, porque esto es muy pronto. La segunda intención que el Señor tiene es que nosotros nos motivemos para vivir una vida piadosa, para vivir una vida en santidad. El Señor nos dice, tiene que guardar la palabra. Incluso el Señor, cuando le escribe a una de las iglesias, le dice: el que guarda la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. O sea, hay una importancia en uno guardar la palabra, porque cuando guardamos la palabra no nos engañamos a nosotros mismos, porque somos creyentes genuinos. Un creyente que no es genuino es un creyente que no guarda la palabra, que hace lo que le dé la gana en la iglesia. Hay gente ahora mismo que está haciendo lo que le da su bendita gana. Viven como quiera, no tienen código, ni ética, ni estética, y viven en pecado. Entonces esa persona no guarda la palabra, no le da importancia a la palabra. Es un hueso seco sin vida. Por eso es importante que oigamos estas cosas, estas profecías, para que las guardemos. Y los profetas de hoy están hasta confabulados, porque cuando ven a una persona, lo que hacen es que le profetizan bendiciones nada más. Y esa persona es inmerecedora de esa bendición, porque está viviendo como le da su gana. Pero Dios no es así. Dios siempre va a corregir lo que está defectuoso. Léase Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 para que vea cómo Dios le habló a esas 7 iglesias. Le habló de lo que viene para ellos, de la bendición que viene, pero le dijo: primero tienen que corregir esto y esto y esto y esto. Pero hoy en día desatamos la palabra profética de bendición, pero no corregimos al pueblo. Y los pastores están para eso, para enseñar la doctrina y no confabularse con el pueblo, porque a veces el pastor cae en eso y se confabula con el pueblo para que la gente no se ofenda, porque ahora mismo hay una ñoñería del mismo diablo, para que la gente no se ofenda. Y el pastor me ofendió con esa palabra, ay, me tiró puya, fue a mí que me lo dijo. Ay. Te lo dijo para que no te pierdas. Te lo dijo para que cambie tu manera de pensar. Te lo dijo, aleluya, para que guarde la palabra. Dígale al que está a su lado: tiene que guardar la palabra. Amén. Léase 2 de Pedro para que lo vean en su casa. Léase 2 de Pedro capítulo 3, del 8 al 18, para que usted vea cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que vivamos en santa y piadosamente. Vamos a leer el versículo 11 para que lo vea. 2 de Pedro 3:11. Abra su Biblia. Vamos a leer varios versículos bíblicos que hablan de eso, de vivir en santidad, de apartarse para Dios. ¿Cuántos se quieren ir en el arrebatamiento? ¿Sabe por qué la gente hoy en día no cree en el arrebatamiento? Porque quiere vivir Kelvin como les da la gana. Porque como van a pasar por la gran tribulación, ellos están esperando que venga la gran tribulación para ellos pasarla. Ay, ñeñe. Ay, ñeñe. No quieren sacrificar la carne, quieren vivir como le da la gana. Y dicen: yo soy libre en Cristo Jesús. Hasta sacan el texto fuera de contexto. Yo soy libre en Cristo Jesús. Cuando la palabra dice que tú eres libre, no se está refiriendo que eres libre para pecar, sino que eres libre del pecado. Eres libre del pecado. Como dijo el apóstol Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora hay hasta profetas diciendo que salvo siempre salvo. Ahora hay hasta pastores diciendo que salvo siempre salvo. Comamos, bebamos, hagamos fiesta. Eso no es lo que la Biblia dice. Por eso
A los que creen en esta doctrina, que salvo siempre salvo, esa gente casi nunca cree en el arrebatamiento. Dicen que eso no va a suceder nunca, que eso es absurdo, que eso es una mala interpretación. Oye lo que dicen, que esa es una mala interpretación. Pero aquí nosotros le vamos a enseñar en estos días que eso no es una mala interpretación, sino que más bien son personas que se están confabulando con el mundo, se están alineando con el mundo para vivir como le da su gana. Y Dios tiene reglas, y por eso Dios dice: tiene que dar fruto digno de arrepentimiento, y tiene que perseverar y guardar la palabra, guardar el libro en lo más profundo de tu corazón. Oye lo que dice 2 de Pedro 3:11. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El evangelio no es teórico, el evangelio es práctico. Tú no puedes decir: yo vivo en santidad, y con tu hecho dices todo lo contrario. Eso no es vivir en santidad. El que vive en santidad no solamente es santo en la iglesia. El que vive en santidad es santo en la universidad, es santo en la iglesia, es santo en la escuela, es santo en el trabajo. Su celular es santo. Dígale al que está a su lado: santifica tu celular, santifica tus redes sociales. Yo me doy cuenta cuando la gente está media rara. Chequeo sus redes sociales y tú ves lo que está transmitiendo por ahí: carne y sangre. Ahora chequea mis redes para que vean qué es lo que yo publico. Todas mis redes, chequeala para que tú veas. No ando buscando ni carne, ni chuleta, ni jamoneta. No, porque tú estás casado y eso qué importa. Los casados siguen buscando carne, chuleta y jamoneta. Eso no tiene que ver con que yo sea casado o no. Tampoco tiene que ver con que yo sea pastor o no, porque hay pastores que andan en lo mismo. Eso no tiene que ver con nada, porque pecado es pecado. Pero el que es santo santifica hasta lo que escribe. El que es santo transmite la santidad. El que es santo es genuino donde quiera que está. Hay gente, mi hermanita Charo, que no van a pasar el techo. El Señor no lo va a levantar, porque han vivido como le ha dado la gana. Y la palabra dice que hay que vivir ¿en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Ay, la oración se va rápido. Nada más vamos a estudiar hoy esos 3 versículos bíblicos, señores. Aleluya. Fluye, aleluya. Me encanta que me digan así, que fluya. Versículo 14. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Mira lo que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. O sea, la palabra te sigue diciendo cómo es que tú debes de vivir. La palabra no se congracia con nadie, porque hay gente que quieren que la palabra se acomode a su estilo de vida, y a todo le buscan una justificación. Hacen de todo y dicen: no, lo que la palabra dice es que no debo embriagarme, yo me puedo beber mis traguitos. Pero si tú no tienes freno, ¿sabes qué va a pasar? Que va a comenzar con una botella y terminará con el guacal completo. Ese es el problema de eso. La palabra en ninguna parte habla que no se debe fumar. Sin embargo, el fumar perjudica la salud, y la palabra dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿usted va a guardar la palabra o no la va a guardar? Si usted no va a guardar la palabra, entonces va a perder su tiempo,
Porque te va a perder o te va a quedar. Puede que no te pierdas, porque si pasa la gran tribulación te va a salvar, pero te va a quedar, no va a despegar. Y si te mueres así, ay, que el Señor tenga misericordia de ti, porque los únicos que van a resucitar primero son los muertos en Cristo. Son los que van a tener parte en esa primera resurrección. ¿Los muertos en qué? En Cristo. Pero el que no está muerto en Cristo va a resucitar en otra resurrección, que es para ser juzgado y condenado, según Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Porque muchos resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. O sea que hay un problema acá. Hay un problemita acá. Tú tienes que arreglar tu vida. Si tú eres un guachi, un creyente carabelita, un cristiano carabelita, no te vayas de aquí sin arreglar tu vida con Dios. Porque usted no sabe si bajando esos escalones le da un infarto y se muere. Y si te mueres sin Cristo hay problema. Amén. Porque ahora mismo la gente se muere por nada se muere. Por eso tenemos que vivir en santidad, ser hallado por Dios sin manchas. ¿Lo leyó conmigo? E irreprensible. Amén. Ahí está la clave. Vivir para Dios. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, Dios nos da 3 claves para la aplicación práctica del estudio de este libro. Primero, el Señor nos dice en ese versículo primero que si queremos ser bienaventurados, es decir, bendecidos, porque hoy en día ser bendecido es tener una jipeta. Por eso hay muchos apóstatas enseñando la palabra mal. Porque ahora mismo ser bendecido es tener una casa propia, una mansión en Punta Cana, una villa en Casa de Campo, un Airbnb allá en Samaná. Hay gente que confunden la bendición económica con la bendición de Dios. Pero bíblicamente esa no es la bendición. Oído con eso. Dice Juan en el Apocalipsis, bienaventurados. La palabra bienaventurados es la palabra bendecidos. Cuando nosotros guardamos la palabra, somos bienaventurados. Bienaventurados. O sea, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ¿somos qué? Bendecidos. Somos bienaventurados. Porque estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Somos bienaventurados porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos analizando para aumentar nuestro conocimiento. Le estamos pidiendo la ayuda al Espíritu Santo para que nos dé la explicación de este libro de Apocalipsis, para que podamos entender lo que nos quiere decir la enseñanza de este libro. Amén. Porque hay personas que entienden este libro, pero hay otros que no entienden el libro de Apocalipsis. Entonces el que entiende lo que lee es bienaventurado. Diga, el que entiende lo que lee es bienaventurado. Ahora, el que no entiende nada, entonces no lo es. Mira que dice Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. La palabra dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Esos misterios el Señor nos los revela a través de la palabra y del libro de Apocalipsis. Y es bienaventurado.
porque aumentamos el conocimiento. Dios quiere que oigamos lo que dice el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios tenemos que oírla y recibirla. Por eso el Señor siempre le dice a la iglesia: el que tiene oído para oír, que oiga. Porque hay gente que están en las iglesias y no oyen porque no tienen oído para oír. ¿Qué significa eso, pastor? Que su cuerpo está, pero su mente está en otro lugar. Entonces no tienen oído para escuchar, no tienen oído para prestar atención. Santiago 1, 21 y 22, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Si no somos hacedores de la palabra, si nada más somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Ay, qué lindo tuvo ese mensaje del pastor. Wow, qué profundo el Señor usó al pastor con la palabra. Pero si usted no la pone en práctica, entonces te está engañando a ti misma. Si yo no pongo en práctica lo que yo estudio y leo de la palabra, me estoy engañando yo mismo. Es lo que Santiago nos quiere decir. Amén. Y ese es el tercer componente del estudio exitoso de la palabra: guardar las cosas que oímos. Si leemos algo en la palabra, hay que guardar lo que leemos. Tenemos que guardar la palabra. Eso es ser hacedor de la palabra. Tenemos que ser hacedor de la palabra. Y para ser hacedor de la palabra, tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que saber la Biblia para poderla practicar. Si usted no conoce Biblia, ¿cómo usted va a practicar sus principios? Amén. Esa es la exhortación que nosotros podemos observar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 3. Luego seguimos con el versículo 4. Conéctese este martes al Zoom de los martes, de 7 de la noche en adelante, que ahí vamos a desarrollar toda esta enseñanza por completo. Y usted podrá hacer las preguntas que quiera hacer, porque el tiempo aquí es muy breve. Amén. ¿Me están entendiendo? Dígale al que está a su lado: tiene que guardar la palabra. Tiene que vivir conforme a la palabra. Si usted quiere la bendición de Dios, si usted quiere ser bienaventurado, tiene que vivir conforme a la palabra y tiene que seguir estos 3 pasos constantemente todos los días de tu vida. No te enfoques en otra cosa, enfócate en la palabra, en vivir la palabra. No sea un cristiano emocional. El cristiano emocional es aquel que solamente le gusta los brincos, los saltos y la algarabía. La música bien alta, mientras más alta está, más unción yo siento. Eso es un cristiano emocional. Pero no hay fundamento. Cuando vienen los problemas y el viento sopla con mucha intensidad y fuerza, esa casa se cae, porque estaba fundada en la arena y no en la roca. El cristiano emocional y emotivo no persevera, porque su fundamento no es la palabra, son los cánticos, son las emociones. Su fe está basada en los dones carismáticos, no en la palabra de Dios. Y cuando viene cualquier pruebita que ellos no entienden qué es lo que está pasando, entonces dicen: ay, yo pensaba que el evangelio era otra cosa, por aquí me queda más cerca, y se van. Y usted no lo ve jamás en la iglesia. Y son personas que se quedan frustradas y engañadas y turbadas, que luego para levantarse es un problema, porque el diablo ya se le metió en el corazón y le endureció el corazón. Por eso al descarriado le resulta difícil volver a Cristo, porque el corazón se endurece y Dios permite espíritu de engaño. Y si este demonio viene y lo poseen, y el estado resulta ser peor. Por eso no coja mucha lucha con el que se va. Te va a poner a coger lucha más que un forro de catre, y finalmente se quedará ahí afuera, porque comenzará a amar más los placeres que a Dios. Por eso mi enseñanza siempre ha sido:
Una enseñanza edificativa basada en la palabra. Amén. No ando buscando ni fama, no ando buscando dinero, no ando buscando ser reconocido por las multitudes, sino que en el cielo, cuando yo parta con Él, el Señor me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mayor honor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Santifica a tu pueblo, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Póngase de pie, levante su mano al cielo. Espíritu de Dios, Señor Jesús, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Perdónanos, Señor. Si te hemos ofendido, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Santifícanos, Señor. No es con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas. Esta es tu iglesia, la cual amaste y compraste a precio de sangre. Y tú nos amaste tanto que moriste por nosotros, te entregaste por nosotros. Así que te pido que avives el fuego del don de Dios que está en nosotros y restaura a tu pueblo. Prepáranos para tu venida, Señor. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. La obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a terminar, Señor. No permita que nos desviemos.
Estamos en los últimos tiempos. Son muchas las luchas que tenemos. No permita que nos extraviemos de tu propósito. Que perseveremos y que hagamos tu obra, Padre. Añade a tu iglesia lo que han de ser salvos. Porque no es con nuestras fuerzas, es con tu espíritu. Y tú conoces cuáles son los escogidos. Y tú lo has de salvar. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Convence a tus hijos de pecado, de justicia y de juicio. Pon en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Que ellos amen tu palabra. Que ellos te amen a ti, que tengan una relación contigo, Señor. Que ellos amen vivir una vida de oración. Que amemos vivir una vida en oración. Que deseemos estar siempre en tu casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si alguien aquí quiere entregar su corazón a Cristo, ahí donde está, levante su mano. Si alguien que está mirando este video quiere entregar su corazón a Cristo, cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite conmigo esta oración de fe. Y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y hoy yo vengo humillado delante de ti, pidiéndote que me perdone y que inscriba mi nombre en el libro de la vida. No lo borre nunca jamás. Que yo pueda perseverar hasta el fin. Que pueda perseverar en tu camino bajo tu gracia. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Lléname de tu Espíritu Santo y pon en mí el gozo de tu salvación. Gracias, Señor, porque me ha salvado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has repetido esta oración, Sí, aleluya, y lo has hecho con todo tu corazón, la palabra dice que ya tú eres salvo. Ahora la palabra dice que tienes que congregarte, que tienes que leer la Biblia, que tienes que orar, que tienes que perseverar. Que Dios le bendiga a la iglesia de hoy y que Dios le guarde. Bendiciones a todos.